Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa es exclusivamente para usted y pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también después del noticiero de mediodía el sábado. Le animamos que esté pendiente y además sostenemos la invitación de que si tiene usted alguna pregunta de algo que decimos aquí que le pareciera que no tiene base bíblica, favor de llamarnos al 214-03 y con gusto podemos aclarar las cosas en el próximo programa. Para continuar, pues queremos que usted se quede con la invitación de nuestro programa. Estamos aquí en Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Ahora vamos a lo más importante de este programa, que es el estudio bíblico. Esta vez estamos trayendo el mensaje sobre Romanos capítulo 1, principalmente. Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, su capítulo 1, extraído el tema del versículo 28, que dice así: y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta. Aquí tenemos algunos que escucharon el Evangelio de la salvación en Cristo, pero decidieron, como Adán allá en el huerto del Edén, que decidieron no aprobar, y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta en sus vidas, dijeron, no, pues no, nada queremos con Dios. ¿Y cuánta gente, quizás no lo digan, y muchos lo dicen, yo no quiero nada que ver con Dios, como si fuéramos absolutos, como si hubiéramos llegado a este mundo por nuestra propia opinión. ¿Y por qué no aprobaron a Dios, tener a Dios en cuenta? Porque no les gustó lo que oyeron. Oyeron que son pecadores, que el pecado es algo que ofende a Dios y que el pecado va a ser juzgado, y es lo que no nos gusta, comparecer ante el juicio de Dios. Pero mire, déjeme explicarle un poquito de la justicia de Dios. Aquí en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, ya hemos dicho con saciedad de que Evangelio quiere decir buenas noticias, y en el caso particular del Evangelio bíblico es que las noticias son buenas noticias, que en Cristo hay salvación. Pues recuerden, si no lo recuerdan Lucas 2, cuando Jesús nació, el ángel dijo a los que cuidaban sus borregos, el ángel les dijo, aquí traigo buenas nuevas. Esto significa evangelio. Buenas nuevas, dijo el ángel, y esas nuevas consistían en lo siguiente, dijo el ángel, que ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Esas eran las noticias, y era una excelente noticia. Los judíos, según ellos, esperaban su Mesías para tener un Salvador, pero ellos no sabían qué clase de salvación iba a llevar a cabo el Señor Jesucristo. Y cuando vino el Señor y les habló del reino de Dios, les habló del Evangelio, el Señor dijo, yo para esto he venido, a predicar el Evangelio. Pero resulta que no les gustaba, porque principiando con el ministerio de Juan el Bautista,
Juan les decía que tenían que arrepentirse de sus pecados, y es lo que menos quiere un ser humano. A veces encontramos personas que no quieren arrepentirse, es decir, no quieren abandonar su pecado. No solamente no quieren admitirlo, pero no quieren abandonarlo. Y por eso prefieren no tener a Dios en cuenta. Dice en el Evangelio: la justicia de Dios se revela por la fe. Quiero explicarle un poquito esta expresión. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia significa la justificación, y la justificación significa que Dios perdona a un pecador, declara a un pecador arrepentido, lo declara libre de culpa. Mire qué hermoso contenido trae el Evangelio, que la persona que reconoce su pecado y cree o busca arreglar, amistarse con Dios, busca de alguna manera que su vida esté en acorde a la voluntad de Dios, entonces Dios le ofrece justicia. ¿Cómo? Bueno, Jesucristo murió en la cruz para que el pecador pudiera tener paz con Dios. Es lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia, dijimos, es la declaración que Dios hace sobre un pecador arrepentido, de que no lo inculpa de pecado. ¿Y eso por qué? Porque Cristo pagó todo. Por eso dice en el Evangelio: la justicia de Dios se revela por fe, porque la salvación es por fe, la justificación es por fe. La persona que Dios declara sin culpa es porque cree en el sacrificio de Jesucristo como su Salvador, y creer es sinónimo de fe. Y la justicia, la justificación viene porque el pecador no puede salvarse por sí mismo, no puede ser justificado por sí mismo, o no tiene que abonar a su cuenta, y por tanto está perdido. Pero dice Dios: yo, como Dios justo, te puedo condenar, pero como mi Hijo pagó en la cruz, murió por ti, y tú crees en ese sacrificio, porque es lo único que requerimos, entonces te declaro justo, te declaro perdonado, y eso es porque crees. Qué hermoso, qué hermoso. Pero aún así, los pecadores prefieren, como dijo Jesús en Juan 3:19, dice que la condenación es que el hombre ama más las tinieblas que la luz, es decir, ama más el pecado que la verdad. Qué triste que el ser humano no pueda ver su necesidad delante de Dios, no pueda ver, y por eso no puede creer. Sí, y a veces está predispuesto a no aceptarlo. Sí. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Dios no comulga con el pecado, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce, note bien, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se manifiesta Dios a esta humanidad, a este mundo? Por su creación, señoras y señores, por su creación.
Si usted y yo vemos un mueble bien acabado, decimos bien acabado, bien embarnizado, bien cuadrado, bien hecho, en otras palabras, entonces ya podemos saber un poco de ese carpintero, aunque no lo conozcamos, aunque no sepamos cómo se llama, pero podemos decir, aquí hay un buen carpintero, un buen ebanista, porque este mueble no lo hace cualquiera. Amigos, nuestro mundo, si nosotros lo observamos, es de lo más maravilloso que puede haber. Entonces Dios se da a conocer por su creación, y eso es lo que dice el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión habla de la obra de sus manos. Si observa usted la creación, nota que la creación se necesita una sabiduría infinita. Se necesitó no solamente un poder infinito, pero una sabiduría infinita. Hay en la creación, al observarla, cosas maravillosas, pero el hombre no observa la creación. Sí, pero mire, por ejemplo, observemos un poquito el sol. El sol, su luz es exactamente la que necesita el ojo humano. ¿No se ha puesto a pensar en eso? No podemos encontrar en la tienda un foco de luz eléctrica que tenga exactamente la luz, el tipo de luz que nos llega del sol, que no lastima la vista. Entonces Dios lo hizo tratando de no dañarnos, no dañar su creación a través del sol, no dañar nuestra vista. Ahora, ¿por qué no quedó más cerca de nosotros? ¿Qué pasaría si quedara más cerca de nosotros? Nos quemaríamos por las altas temperaturas. ¿Por qué no sucede eso? Porque Dios puso el sol a la distancia necesaria para que la naturaleza pueda funcionar. Si no, no tendríamos frutas, no tendríamos verduras. En una palabra, no viviríamos, no podríamos vivir. Ahora, ¿por qué no lo puso más lejos? De tal manera que nos congeláramos. Hay sabiduría, nada más en eso, hay sabiduría. Y así usted puede observar todas las cosas alrededor de nosotros. Sí, por ejemplo, un animal, digamos una vaca. ¿Quién no conoce una vaca aquí en la Huasteca? Pues una vaca tiene un propósito especial. Su becerrito para la carne, o la vaca es para la carne. Su piel para nuestros zapatos, para nuestros cinturones, para las carteras. La leche para criar el becerro y también para nosotros. La carne, pues de consumo humano. Mire cuántas cosas se observan en la creación. Dicen los que nos orientan sobre las comidas que debemos consumir frutas y verduras, y gracias a Dios las puede uno encontrar. ¿Por qué? Porque las condiciones para cultivarlas ahí están. La creación dan a conocer a su Creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión habla de la obra de sus manos. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Deidad quiere decir que Él es divino, que Él es Dios. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero, como leímos en el verso
29, aprobaron no tener a Dios en cuenta. Hay personas que tristemente rechazan la luz del Evangelio de salvación en Cristo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Sí, conocer a Dios es saber que existe Dios y que revela amor y poder y misericordia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, porque Dios es digno de glorificarse. Dice, ni le dieron gracias, ni siquiera le dieron gracias. ¿Cuántos de nosotros este día nos levantamos para darle gracias a Dios? Ni siquiera para la hora de la comida muchos no dan gracias. Como el puerquito que le avientan el maíz y a comer, no sabe de dónde vino. Y así nosotros los humanos no somos agradecidos con Dios. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. Ese corazón se oscurece, en vez de enternecerse, se entenebrece o se oscurece. Y todavía profesan ser sabios. Y dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Todavía dicen, bueno, y si uno les dice, bueno, ¿y la creación qué? ¿A poco no nos habla de Dios? No, pues es que se explotó algo en el espacio hace quién sabe cuántos años y de ahí salió el universo. ¿Quién puede creer semejantes cosas? Dígame usted, ¿cuántas de las ciudades que hay en el mundo se formaron porque explotó allí algo y ya aparecieron edificios y carreteras y restaurantes y hoteles y mercados? ¿Hay alguna ciudad en el mundo que nació así por una explosión? ¿Alguna aldea por ahí? No, nunca lo vamos a ver. Pero por no tener argumentos, se dice que con una explosión se formó el mundo. ¿Y qué cosa explotó? ¿De dónde vino? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria. Mire, nuestro tema es el peligro de rechazar a Dios, el peligro de rechazar el Evangelio de la salvación. La primera consecuencia, dice, es que cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, la idolatría, las imágenes, cambian la gloria de Dios por las imágenes. En vez de glorificar a Dios, se glorifica una imagen hecha por un hombre que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla, que tiene nariz y no respira, que tiene boca y no come, tiene manos, etcétera, y no palpa. Mejor eso que ven, es más fácil decir, tú eres mi Dios, y le dan la gloria, dice la palabra de Dios. Por lo cual también Dios, ahora note lo triste, note las consecuencias de no tener a Dios en cuenta. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿sí? Honrando y dando culto a las criaturas, o sea, a las cosas hechas por los hombres. No vaya a pensar que las imágenes son que llegaron milagrosamente.
alguien las hizo y les puso precio, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, dando culto a cosas creadas por la mano humana, en lugar de agradecer y alabar y rendirle culto al Creador del universo, el cual es bendito por los siglos. Y mire, va a llegar el día cuando dice, y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ya las cosas están preparadas, como usted sabe. Usted me entiende bien, usted sabe que ya están las cosas preparadas para que el mundo caiga en esta degeneración. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mire, el hombre, dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Terrible, terrible consecuencia. Dice, y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada. Y no tenemos tiempo para más, pero déjeme leerle siquiera el texto en Hebreos 10:26. Estamos viendo el peligro de rechazar la palabra de Dios, de rechazar la luz del Evangelio, que es la salvación. Hay consecuencias terribles. Dice Hebreos 10:26. Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El ser humano que rechaza, que decida no tener a Dios en cuenta, su corazón se endurece y se entrega a pasiones vergonzosas y ya no queda remedio, quiere decir. Ya no hay remedio, ya no queda más sacrificio por los pecados. No va a venir otra vez un Cristo para morir por nuestros pecados de no tener a Dios en cuenta. Sino, ¿qué nos queda? Dice, les quedaría una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos de Dios. Oh, alguien que me esté oyendo, recuerde, reflexione, cuando alguien llega a su casa y le explica el plan de salvación en Cristo, la salvación en Cristo, póngale atención, no endurezca su corazón, salve su alma, no confíe en una religión, confíe en el Salvador. El Salvador, no hay religión que salve, el Salvador es Jesucristo. Este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de las 8 de la noche, y también después del noticiero de mediodía el sábado. Usted está invitado a oírlo, a analizarlo, e insistimos en que pregunte. Si tiene preguntas, no se quede con ellas. Queremos aportar. No pretendemos, quizás no vamos a poder contestar todas las preguntas, pero las que podamos, con todos se las vamos a tratar de investigar. Muy bien, pues para terminar, queremos que usted disfrute de una pieza musical. Sufrió más la aflicción, mi Cristo más.
Vivir